Nuestro siguiente ponente es operador, pero no es médico, no opera. Es nuclear, pero no vive en una célula. Y lo que sí es ingeniero técnico de telecomunicaciones, licenciado en comunicación audiovisual y tiene la licencia de operador y supervisor otorgada por el Consejo Superior Nuclear. Efectivamente, estamos hablando de Alfredo García, operador nuclear, el reactor nuclear de hace 2.000 millones de años. Muchas gracias. Es un auténtico honor para mí estar hoy aquí en Granada, el lugar donde están todas mis raíces. Muchísimas gracias. Pues vamos allá. En el año 1972, hace justamente 50 años, es el año que nací yo, en la planta de enriquecimiento de Pierre-Garet, en Francia, un analista tomó una muestra de uranio 235 que le llamó poderosamente la atención. El uranio 235 es el que utilizamos en los reactores nucleares para producir las fisiones. El dato tenía una proporción, la muestra tenía una proporción del 0,717%. Sin embargo, la proporción que tenemos en todo el universo, en todo el sistema solar, en toda la Tierra, incluso los meteoritos que nos llegan, la proporción es del 0,72%. Fijaos que es una muy pequeña diferencia. Este hombre debía ser el número 1 de su clase, porque el resto es prácticamente todo uranio 238. Bueno, lo que hizo fue ponerlo en manos de sus superiores y el Comisariado de Energía Atómica francés abrió una investigación. Vio que ese uranio provenía de una mina de Oklo, en Gabón, en el sudeste de Gabón, en África. Analizaron nuevas muestras y vieron que el resultado de enriquecimiento era todavía algo incluso inferior. Esto indicaba que ese uranio se había estado consumiendo de alguna forma. Bueno, después de descartar múltiples hipótesis, la más plausible era que en ese lugar se habían producido hace 2.000 millones de años varios reactores nucleares que habían estado fisionando el uranio, es decir, reactores nucleares de fisión hace 2.000 millones de años y que habían estado funcionando durante cientos de miles de años. Vamos a intentar entender lo que pasó. Esta hipótesis ya había sido predicha en 1953 por estos dos señores en Estados Unidos, pero no fue hasta 1956 cuando Paul Kuroda estableció las 3 condiciones que se tienen que dar para que un reactor nuclear natural funcione. En primer lugar, una proporción o enriquecimiento del uranio de uranio 235 del 3%, es decir, que prácticamente lo que utilizamos en los reactores actuales, entre el 3 y el 5%. Unos 70 centímetros de la mena de uranio, luego veremos por qué, y luego la existencia de un moderador, que lógicamente no es la persona que media en un debate. ¿El uranio de dónde proviene? Viene de la explosión de supernovas, estrellas que explotan y emiten una gran cantidad de energía y, por lo tanto, producen estos elementos más pesados de la tabla periódica. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Aquí tenéis una foto del satélite Meteosat, en el que se ve que se uniformizaron todos, se repartieron uniformemente todos los elementos que componían el planeta, entre ellos el uranio, que está repartido prácticamente de forma uniforme por todo el planeta. La proporción de uranio 235 inicialmente era de aproximadamente el 23%, como veis en esta gráfica. Ha ido descendiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque decae mucho más rápidamente el uranio 235 que el 238, con lo cual la proporción entre ambos va disminuyendo, hasta los valores que tenemos actualmente del 0,720 que os he indicado. ¿Pero qué pasó hace 2.000 millones de años? Que el enriquecimiento era del 3%. Aquí vemos la mena de uranio con un determinado tamaño, unos 70 centímetros, porque, repasemos un poco, cuando se produce una fisión nuclear, se rompe el núcleo de uranio, se emiten varios neutrones y esos neutrones impactan contra nuevos núcleos de uranio para fragmentarlos y producir energía. Pues bien, si tenemos una mena muy estrecha, los neutrones se fugan y no son capaces de producir esa reacción en cadena. Pero además el moderador es una sustancia que lo que hace es reducir la velocidad de esos neutrones para que puedan causar nuevas fisiones. Luego veremos el funcionamiento del reactor, pero que os hagáis una idea que realmente el moderador universal, el que se utiliza en todos los reactores del mundo prácticamente, es el agua. Bueno, esas 3 condiciones se dieron en la mina de Oklo y además en otras minas cercanas. Estamos hablando de prácticamente unos 20 reactores nucleares en esa zona de Oklo. Además, existen más pruebas de que realmente se produjeron esos reactores porque se encontraron todos los productos de fisión y los productos de decaimiento de esos productos radiactivos, es decir, que se habían producido clarísimamente esos reactores nucleares.
Vamos a intentar entender cómo funcionaban estos reactores. Como os he dicho, se produjeron los elementos más pesados de la tabla periódica, incluido el uranio, que aquí están marcados todos en color naranja, se produjeron durante la explosión de supernovas. La extensa o la amplia actividad orogénica de la zona de Oklo lo que hizo fue depositar una mena de uranio entre dos capas de arenisca, como veis aquí, de aproximadamente esos 70 centímetros que estaban ya predichos inicialmente, y todo sobre unas capas de granito inclinadas 45 grados, lo que permitían la circulación del agua. Pero fijaos, estamos hablando de hace 2.000 millones de años. ¿De dónde venía ese agua? El oxígeno que forma el agua se empezó a generar hace 3.500 millones de años por los primeros seres vivos, que son algas y bacterias. Convertían dióxido de carbono en oxígeno, ese oxígeno se combinaba con el hidrógeno, es muy fácil que se combinen el hidrógeno con el oxígeno, y empezó a generar ese agua que tenemos ahora en todos nuestros océanos, en la atmósfera y también en los reactores naturales de Oklo. Pues bien, aquí vemos el funcionamiento. Un neutrón impactaba contra un núcleo de uranio 235, lo fragmentaba en 2 o 3 fragmentos, que son residuos radiactivos, que luego veremos qué uso le podemos dar a eso. Y esos fragmentos, además se emitían una serie de neutrones, 2 o 3 neutrones por cada fisión. Como surgían con mucha velocidad, con mucha energía, necesitaban ser moderados y mediante el impacto con las moléculas del agua, concretamente con el hidrógeno del agua, reducían su velocidad, bajaban hasta velocidades ya no tan extensas que no hacía que fugaran, sino que lo que hacía es que impactaba contra nuevos núcleos de uranio. Esto funcionaba durante aproximadamente media hora. Cuando pasaba esa media hora, el agua se calentaba tanto que se evaporaba, se convertía en vapor, y entonces los reactores, al no tener moderación, lo que hacían era detenerse. Y estaban así aproximadamente ciclos de 2 horas sin funcionar, hasta que volvía a entrar agua más fresca, volvía a reactivarse la reacción en cadena y volvían a funcionar durante media hora. Y todo esto durante varios cientos de miles de años. Bueno, os preguntaréis, ¿qué potencia podían tener estos reactores? Para hacernos una idea. Estamos hablando de una potencia de 100 kilovatios. Esto es más o menos la potencia que consumen unas 100 casas, 100 viviendas. Quizá nos parezca mucha potencia, pero si sumamos toda la energía generada durante todo ese tiempo, son 130 teravatios hora. 130 teravatios hora. Eso es la producción de todos los reactores nucleares del mundo, unos 450 reactores, durante 18 días y medio. Con lo cual ya os hacéis una idea de que realmente se generó mucha energía en esos reactores naturales. Bueno, pero ¿qué pasaba con los residuos que os he dicho antes? Había fragmentación de esos núcleos de uranio, se generaban residuos radiactivos. Unas 4,5 toneladas de productos de fisión, unas 2 toneladas de plutonio y otros elementos transuránicos, que son elementos que captura el uranio 238 y no fisiona, pero se convierten en elementos todavía más pesados. Pues atentos porque creo que vamos a derribar uno de los mitos más extendidos contra la energía nuclear. Los investigadores del yacimiento de Oklo llegaron a la conclusión, se sorprendieron enormemente de la gran capacidad que tenía este lugar para retener productos radiactivos, es decir, para retener los productos de la fisión. Y además sirvió como base para investigar y para desarrollar los almacenes geológicos profundos como el que está desarrollando Finlandia, que está en su fase final de construcción. Es muy importante decir varios datos de este almacén. Existe un amplio consenso científico sobre que es la mejor manera de almacenar los residuos radiactivos. No existen dudas de su fiabilidad, basándose en experimentos naturales, como el que hemos visto de Oklo. Además, en Finlandia también se ha producido una cosa muy importante para hacer este tipo de cosas, un gran consenso político. Es un país que apuesta claramente por la energía nuclear, incluyendo el Partido Verde, que en la última conferencia que realizó hace un par de semanas apoyan claramente la energía nuclear. Bueno, pues ese es el almacén que está en construcción y hay un dato que me gustaría mostraros al final. Es una empresa de Estados Unidos que se llama Oklo Power, está diseñando un reactor nuclear de 4ª generación que tiene capacidad para reciclar residuos radiactivos, tiene poca potencia, 1,5 megavatios, serviría para alimentar un poblado, por ejemplo, que tiene un diseño tan bonito como el que estáis viendo en estas imágenes, con lo cual también podemos demostrar que la energía nuclear también puede ser bella. Muchas gracias.